Buenas noches, Guillermina, Guille. Pal, el protagonista principal de la trama de la historia de la salvación, pues desde luego es Dios, pero siempre hay personas que colaboran en este proceso de salvación y en este caso, eh, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, pues es Moisés quien prácticamente es el instrumento, ¿no? El instrumento a través del cual Dios hace alianza con su pueblo. Y es un instrumento frágil, pero es también un instrumento humilde. También de él se afirma que no ha existido sobre la tierra un hombre más humilde, ¿no? Que Moisés. Y vamos precisamente hoy a comenzar con el final de su vida, porque en el final de su vida se ve la importancia del personaje, ¿no? Eh, yo voy a abrir en este momento, no se angustien, yo sé que ustedes leyeron prácticamente nada más tres capítulos, el primero, el segundo y el tercero del Éxodo, que fue lo que yo les indiqué. Pero hoy vamos a leer el final de la historia, porque precisamente el final de la historia nos hace comprender la importancia de este personaje. Entonces voy en este momento a compartir con ustedes pantalla para que puedan ustedes darse cuenta de la importancia de Moisés, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Sí se ve bien la pantalla completa? Sí, sí, Muy bien. Entonces, el libro del Deuteronomio, termina precisamente narrando eh, cómo Dios le muestra a Moisés la tierra prometida después de 40 años de peregrinación a través del desierto, ¿no? Entonces, dice así el capítulo 34, versículo 1. Moisés subió a las estepas de Moab, al monte Nebo, a la cumbre de Pisgá, frente a Jericó. Y Yahvé le mostró la tierra entera, de Galat hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, la comarca del valle de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y Yahvé le dijo, esta es la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia se la daré. Te la dejo ver con tus ojos, pero no pasarás allá. Bueno, ustedes ya tienen ahora más información, ¿verdad? Sobre los hijos de Jacob. Entonces, fíjense cómo comienza, ¿no? Eh, Diciendo que le muestra la tierra entera desde Dan, que es uno de los patriarcas, ¿no? Uno de los hijos de Jacob. Toda Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés. ¿Quién es Efraín y quiénes son Manasés? Son los hijos de José, ¿no? Toda la tierra de Judá. Efraín y Manasés, prácticamente a ellos les tocó lo que vendría siendo la Samaria, ¿no? Y toda la tierra de Judá, pues es Jerusalén, el sur, Jerusalén y Hebrón, hasta el mar occidental, el Negev, la comarca del valle de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Eh, la información es importante, significativa, ¿no? Dan está al norte, es lo que se considera este, eh, Cesarea de Filipo, donde Jesús eh, le prometió a Pedro que sobre él edificaría su iglesia, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, Dan está al norte y después el Negev, la comarca del Valle del Jericó, ciudad de las Palmeras, hasta Zoar, es el sur, ¿no? Entonces le indica el norte, le indica el sur,
Le indica el centro, Efraín y Manasés, todo Neftalí, Efraín, Manasés, y desde luego le indica la tierra de Judá, ¿no? Bueno, Dios le dice a Moisés, la vas a ver, pero no pasarás allá, ¿no? Moisés, como parte del pueblo, eh, no, no entra, como parte de aquellos que salieron de Egipto, no entra a la tierra prometida. El único que entra a la tierra prometida de los que salieron de Egipto fue Josué, ¿verdad? Hijo de Nun. Eh, Hay toda una reflexión por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida y hay algunos pasajes que lo explican, pero sobre esto reflexionaremos más tarde, ¿no? Y entonces el versículo 5 nos dice lo siguiente, allí murió Moisés, siervo de Yahvé, en el país de Moab, como había dispuesto Yahvé. El texto hebreo dice, Vayamot Sham Moshe, ¿no? Y murió allá Moisés. Evet Adonai, Evet Adonai, o sea, siervo de Yahvé, Evet Adonai. Es el título más grande que puede recibir una persona y sobre este título vamos a reflexionar hoy. Siervo de Yahvé, es decir, la grandeza de Moisés consiste en que él dejó de servir al faraón, dejó de servirse a sí mismo, buscar sus propios intereses para servir a Dios, para servir a Yahvé. Esa es la grandeza de Moisés, ¿no? Por cierto que en hebreo es Moshe, ¿no? Pero nosotros hemos traducido Moisés, ¿no? En francés, bueno, en francés se dice Moïse, ¿no? Eh, en, eh, Bueno, pues así cada lengua ha traducido según su pronunciación, ¿no? Eh, para los árabes es Musa, Musa, no es Moshe, sino Musa, Musa, ¿no? Eh, por cierto que la palabra árabe es más cercana a lo que vendría siendo el origen del nombre de Moisés, ¿no? Bueno. Entonces ahí murió Moisés, Evet Adonai, el siervo de Yahvé. Ve Eretz Moab, en el país de Moab. Y ahora viene una palabra muy significativa, que viene traducido como había dispuesto Yahvé. Y entonces el texto hebreo dice así, al P Adonai. Al quiere decir sobre P. P es la boca. Adonai. Entonces algunos rabinos dicen, no es solamente que según lo que había dicho, lo que había dicho Dios murió Moisés, sino sobre su boca. Es decir, que Moisés murió de un beso de Dios, un beso de amor, desde luego, ¿no? Un beso, Moisés llegó a la unión con Dios, que es precisamente el camino hacia el cual nosotros vamos, ¿no? Estamos llamados a vivir en profunda unión con Dios, a pertenecer a Él, ¿verdad? Versículo 6. Lo enterró en el valle. ¿Quién lo enterró? ¿Quién lo enterró? Lo enterró Dios en el país de Moab, frente a Bet Peor. Nadie hasta hoy ha conocido su tumba, ¿no? Son detalles importantes. Nadie sabe dónde está la tumba de Moisés, porque quien lo enterró fue Dios, ¿no? Lo enterró, ¿no? El texto dice, Vayakbor Oto, ¿no? Vayakbor Oto. Y siempre la pregunta es, ¿quién? O sea, ¿quién? Bueno, pues Dios, ¿no? Velo Yadat Ish et Keburto.
y no conoce ningún hombre su tumba, porque quien lo enterró fue Dios. Prácticamente es como una elevación, ¿no? Es como algo muy privado entre Moisés y Dios. No sé si ustedes capten el sentido de este texto. O sea, en la transfiguración aparecen, por ejemplo, aparece Moisés, que murió de un beso de Dios y que fue enterrado por Dios. Y algunos dicen que fue llevado por Dios, ¿no? Que fue llevado por Dios. Está por otro lado también Elías, que subió en un carro de fuego hacia Dios, que no murió, sino que se elevó. Y por otro lado está en esa transfiguración Jesús, que murió pero resucitó. ¿Quién, cómo resucitó? Dios lo levantó, dice el texto griego, ¿no? No es que él resucitara, sino que Dios lo resucitó. Versículo 7. Tenía Moisés 120 años cuando murió. Este dato es muy importante, ¿no? 120 años es la edad perfecta. No se había apagado su ojo ni se había perdido su vigor, es decir, no murió de viejo, sino que murió porque Dios se lo llevó. Los israelitas lloraron a Moisés 30 días en las estepas de Moab, hasta que se cumplieron los días del llanto por el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Y le obedecieron los israelitas, cumpliendo la orden que Yahvé había dado a Moisés. Y ahora vienen las declaraciones más importantes, ¿no? Del libro de el Deuteronomio. Ya se nos dijo que es el siervo de Yahvé, Ebed Adonai, el siervo de Dios, ¿no? El siervo de Dios. Por eso también los pontífices, los papas, han utilizado esta palabra de el siervo de los siervos de Dios es como una aspiración, ¿no? En realidad, pues, quien tiene que decirlo es Dios, no ellos, ¿verdad? Esto es una revelación. Ah. Versículo 10. No ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien Yahvé trataba cara a cara, ¿no? Nadie como él en todas las señales y prodigios que Yahvé le envió a realizar en el país de Egipto, contra el faraón y contra todos sus siervos y contra todo su país. Y en la mano tan fuerte y el gran terror que Moisés puso por obra a los ojos de todo Israel. Es importante que ustedes noten que para el Deuteronomio es el profeta más grande, ¿no? No ha vuelto a surgir en Israel un profeta. Por eso cuando unos comentaristas, ¿no? De la transfiguración dicen, la ley Moisés, los profetas Elías, Jesús, y Jesús, ¿no? No, es que Moisés es un profeta, o sea, no es la ley, él es el profeta por excelencia, ¿no? Pero bueno, en el Deuteronomio, en el capítulo 18, en el capítulo 12, se dice lo siguiente, ¿no? Al inicio del código deuteronómico. Estos son los preceptos y las normas que cuidarán de poner en práctica en la tierra que Yahvé, el Dios de tus padres, te ha dado en posesión, todos los días que vivan en su suelo. Y en el capítulo 18 de este libro de Deuteronomio se hace la promesa de un profeta como Moisés. Serás íntegro con Yahvé tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos, pero a ti, Yahvé tu Dios, no te permite semejante cosa. Yahvé tu Dios te suscitará de en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él escucharán. Y entonces, eh, en la tradición judía y en la tradición cristiana, los judíos pues siempre han estado a la espera de este profeta, ¿no? Y los cristianos han visto en Jesús
eh, este sucesor de Moisés, ¿no? Es exactamente lo que tú pediste a Yahvé, tu Dios, en el Horeb el día de la asamblea, diciendo, no volveré a escuchar la voz de Yahvé mi Dios, ni veré más ese gran fuego para no morir. Y Yahvé me dijo a mí, bien está lo que han dicho, yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo mande. Su nombre no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo pediré cuentas de ello. Pero si el profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no le he mandado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo reconoceremos la palabra que no ha dicho Yahvé? Si el profeta habla en nombre de Yahvé y no sucede ni se cumple la palabra, es que Yahvé no ha dicho tal palabra. El profeta lo ha dicho por presunción. No tengas miedo. Bueno, hasta aquí esta reflexión este, del Deuteronomio, ¿no? Del Deuteronomio sobre Moisés, que es dos títulos importantes hemos escuchado, el siervo de Yahvé, Ebed Adonai, así lo consideran los judíos. Por otro lado, pues es un profeta, ¿no? El profeta más grande que ha existido porque hablaba con Dios, miraba a Dios cara a cara, ¿no? Hoy vamos a lo mejor no llegamos a este pasaje, no lo sé, a lo mejor sí llegamos, ¿no? Al pasaje en que Moisés se encuentra con Dios en la zarza ardiente, ¿no? Vamos entonces a la reflexión. No vamos a entrar ahorita al libro del Éxodo, sino que vamos a hacer lectura de los Hechos de los Apóstoles, un discurso que realiza Esteban, ¿no? Para que vean la importancia, el título de este estudio se llama la Torá de Jesús, ¿no? La Torá tiene mucha importancia en la vida cristiana, en la prédica incluso de Jesús, ¿no? Y entonces nos vamos a dar cuenta cómo eh, a través de este discurso que realiza Esteban, eh, pues hay toda una reflexión teológica, ¿no? Admiración por Moisés. Eh, Se ve claramente que este personaje, o sea, hay una validación. Esto es importante. 31 de marzo. Vamos a, vamos a apagar todos los micrófonos. Mute all. Ya, ya. Vamos entonces ahora al libro de los Hechos de los Apóstoles. Fíjense lo que dice Esteban, capítulo 7, versículo 17. Conforme se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se alzó un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José. Ustedes del Día del Amor y la Amistad. Susana, te pedimos que por favor pongas tu teléfono en silencio. A ver, vamos a ver. Dice así, conforme se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo creció y multiplicó en Egipto, hasta que se alzó un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José. Obrando astutamente contra nuestro linaje, este rey maltrató a nuestros padres hasta obligarles a exponer los recién nacidos para que no vivieran. Si estudiamos la historia de Egipto, nos vamos a dar cuenta que pues cada faraón, ¿no? Cada dinastía traía una concepción diferente, una política particular, inclusive tenía sus propios dioses, ¿no? Entonces, bueno, de lo que está hablando Hechos de los Apóstoles, pues es muy, muy factible, ¿no?
La vida de Moisés está dividida en tres etapas. La primera etapa son los primeros 40 años, donde Moisés prácticamente vive como un príncipe, vive como un rey, porque está adoptado por una de las hijas del faraón, ¿no? Entonces la vida de Moisés pues es muy importante, o sea, muy, este, tiene, pues él vive en ese momento Egipto es lo que ahorita es Estados Unidos o una de estas potencias importantes, ¿no? Egipto tenía todo el dinero, toda la cultura, toda la sabiduría, el desarrollo tecnológico en el que alcanzó Egipto es realmente esplendoroso, ¿no? Eh, para noviembre, primero Dios, yo voy a ir a Tierra Santa. Ahí lo puse en el anuncio en mi Facebook. Vamos a visitar Tierra Santa, vamos a visitar Jordania y después el Cairo. No había puesto este anuncio porque hasta hoy recibí el permiso, ¿no? Entonces, ahí está en mi Facebook y los teléfonos para quien quiera tomar información, ¿verdad? Sobre esta peregrinación. ¿Qué va a consistir? Bueno, pero a lo que voy es esto, ¿no? O sea, el esplendor de Egipto fue maravilloso. Eh, Hasta el día de hoy, pues los edificios están ahí, ¿no? Después de casi 5.000 años, 6.000 años, los edificios están ahí, o sea, cómo hicieron lo que hicieron para que durara, pudiera persistir, ¿no? Eh, Perdurar a través del tiempo. O sea, era gente muy inteligente, gente que sabía lenguas, gente que tenía todos los recursos, ¿no? Era el delta de Nilo, era una sociedad esplendorosa. Por eso también es muy difícil para el pueblo salir de Egipto, porque aunque están esclavos, ahí hay todo, ¿no? Es como un poco los migrantes nuestros que se van a Estados Unidos, ¿no? Tú les dices, pero vives muy mal, o sea, vives trabajando mucho, vives en una esclavitud, sí, pero pues vivo en Estados Unidos, ¿no? Con todo lo que hay en Estados Unidos, la urbanización, los servicios, eh, todo lo que se puede comer, ¿verdad? O sea, ese era el caso de Egipto, ¿no? Entonces vamos a la primera etapa de Moisés, que son los primeros 40 años. En esta coyuntura nació Moisés, que era hermoso a los ojos de Dios, que durante 3 meses fue criado en casa de su padre. Después fue expuesto y le adoptó la hija del faraón, quien le crió como hijo suyo. Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Entonces, la primera etapa de Moisés es muy importante, ¿no? Es un hombre culto, es un príncipe, ¿no? Es poderoso. Podríamos decir que es una etapa del ego, ¿no? Porque, bueno, pues ustedes saben, eh, y si no lo saben, pues yo lo subrayo, ¿no? Eh, por ejemplo, toda esa gente que estudia en Harvard, que estudia en las grandes universidades, en las universidades más prestigiosas de la Tierra, bueno, pues que cuestan también, pues ellos saben que van a mandar, ¿verdad? Ellos saben que van a ganar bien y que les va a ir muy bien por toda la preparación que tienen. Entonces, por ejemplo, aquí en México, alguien que estudia en el Tecnológico de Monterrey, ¿no? Por decir, o en la Náhuac, o qué sé yo, otras universidades importantes, ¿no? Dice, no, pues, o alguien que se va a Estados Unidos a una universidad, dice, no, pues es que yo soy de tal universidad. Y desde luego dice, bueno, pues es que esta persona está aquí, pues, para gobernar, ¿no? Para organizar y desde luego, pues es importante, ¿no? Entonces es el caso de Moisés, ¿no? Moisés es criado como hijo de la hija del faraón, ¿no? Y es educado en toda la sabiduría de los egipcios, que es una sabiduría inmensa, ¿no? Hasta el día de hoy todavía no la podemos asimilar, hasta el día de hoy, ¿no?
estas edificaciones que hicieron tan inmensas, sobre todo en el sur, en Asuán, pues uno ve los templos y es esplendoroso, ¿no? Lo que ellos hicieron. Ese es Moisés, ¿no? Uno que sabe matemáticas, astronomía, que sabe lenguas, porque la realeza en ese momento sabían lenguas, estos hombres. Sabían lenguas porque se tenían que comunicar con los otros países que venían a pedir cosas a Egipto. Por qué tenían que pedir? Porque Egipto tiene el delta del Nilo, es decir, el Nilo pues es un río muy importante. El Nilo tiene a veces en algunas partes kilómetro y medio, ¿no? Kilómetro y medio de extenso y es muy profundo. Puede navegar barcos. Y entonces en el delta del Nilo, ahí pues ha florecido toda esta civilización. Y desde luego, pues siempre hay agua y siempre hay vida y hay animales y hay cultivo y hasta el día de hoy Egipto pues es el granero de Europa, hasta el día de hoy. Ahora que hubo esta crisis con Ucrania, pues le pedían apoyo a Egipto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Egipto no hay sequía, o sea, esta agua que viene del Nilo es tremenda y entonces siempre hay una fertilidad, sí, hay comida, ¿no? Hay siempre ha habido comida, ¿no? Es inútil porque este torrente es muy importante, ¿no? Es de los torrentes, es de los ríos que se ven casi, casi desde la luna, ¿no? Así de grande es el Nilo, de importante, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí tiene todo este país, ¿no? Entonces, como les decía, bueno, pues Moisés es parte de los gobernantes de esta sociedad, ¿no? No es de los de abajo, es de los de arriba. Por eso, bueno, segunda etapa. Cuando cumplió la edad de 40 años, se le ocurrió la idea de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. O sea, primeros 40 años con el faraón, siguientes 40 años. Viene aquí, pues, un error de cálculo que hace este muchacho, ¿no? Al ver que uno de ellos era maltratado, tomó su defensa y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría la salvación por su mano, pero ellos no lo comprendieron. Al día siguiente se les presentó mientras estaban peleándose y trataba de ponerles en paz diciendo, amigos, que son hermanos, ¿por qué se maltratan uno a otro? Pero el que maltrataba a su compañero le rechazó diciendo, ¿quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Es que quieres tú matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y vivió como forastero en la tierra de Madián, donde tuvo dos hijos, ¿no? Entonces, eh, la segunda etapa comienza con este encuentro con sus hermanos y rechazo de sus hermanos. eh, y a partir de este incidente se va a la tierra de Madián, de los madianitas, que es la península del Sinaí, donde vive 40 años, ¿no? 40 años al servicio de su suegro Jetro. Primero, 40 años al servicio del faraón, al servicio de toda esta mentalidad, toda esta cultura. Ahora 40 años al servicio de su suegro Jetro. ¿Qué hacía con Jetro? Bueno, pues era padre de familia y aparte cuidaba las ovejas de Jetro, ¿no? Estaba al servicio de Jetro, tenía que trabajar para poder, este gran príncipe egipcio que sabía tanto, se convierte en un pastor. Las cosas que tiene la vida, ¿no? Es lo paradójico de la vida de Moisés. O sea, hay ahí un contraste muy fuerte, una bajada, ¿no? Y viene esta tercera etapa. Al cabo de 40 años se le apareció un ángel en el desierto del Sinaí sobre la llama de una zarza ardiente. Moisés se maravilló al ver la visión y al acercarse a mirarla,
se dejó oír la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Moisés temblaba y no se atrevía a mirar. El Señor le dijo, quítate las sandalias de los pies, pues el lugar donde estás es tierra sagrada. Bien vista tengo la opresión de mi pueblo que está en Egipto. He oído su gemido y he bajado a librarles. Y ahora ven que te enviaré a Egipto. Dice Esteban, ¿no? A este Moisés, de quien renegaron diciéndole, ¿quién te ha nombrado jefe y juez? A este envió Dios como jefe y redentor por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó realizando prodigios y signos en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años, ¿no? Entonces son 40 años al servicio de Yahvé, al servicio del pueblo, al servicio de Yahvé. O sea, fíjense cómo aquí el servicio de Dios está ligado al servicio de sus hermanos. Entonces son como tres etapas de madurez de Moisés, ¿no? El primero, pues, es el periodo del mundo, ¿no? Del ego, el faraón, ¿no? Su casa, es poderoso Moisés. En el segundo nivel, pues, Moisés es frágil, ¿no? Está huyendo y se conforma con ser pastor, ¿no? Tiene dos hijos. Y bueno, pues todo está bien hasta que Dios se le aparece, ¿no? Al cabo de 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, sobre la llama de una zarza ardiendo. Entonces la tercera etapa comienza aquí y esta tercera etapa va a durar 40 años, 40 años, 40 años que fueron tremendos, o sea, realmente todo un proceso, porque no fue fácil acompañar al pueblo, ¿no? El pueblo no quería salir de la esclavitud, el pueblo quería ser esclavo, el pueblo quería comer, ¿no? Diría hábitos atómicos, ¿no? Quería la gratificación instantánea, ¿no? El resultado así rápido, ¿no? Y no, pues Dios lleva a su pueblo a través de un proceso de 40 años hasta que entran a la tierra prometida, ¿no? Entonces, en todo este proceso, pues el pueblo tiene que aprender, ¿verdad? Tiene que aprender a vivir según la palabra de Dios, o sea, eh, aprender a vivir sin ser esclavos, ¿no? Aprender a vivir sin ser esclavos y también aprender a vivir en la presencia de Dios. Para eso son estos 40 años. Este es el Moisés que dijo a los israelitas, Dios le suscitará un profeta como yo de entre ustedes. Este es el que en la asamblea del desierto estuvo con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, el que recibió palabras de vida para comunicárnoslas. Pero nuestros padres no quisieron obedecerle, sino que lo rechazaron y en su corazón se volvieron hacia Egipto y dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros porque ese Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué ha sido de él. E hicieron aquellos días un becerro y ofrecieron un sacrificio al ídolo e hicieron una fiesta a la obra de sus manos. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó al culto del ejército del cielo, ¿no? La prédica de Esteban continúa, no vamos a leerla toda, nada más hemos leído lo que corresponde a Moisés. Tres etapas, tres servicios. ¿Tú a quién sirves? ¿Cómo podrías reaccionar ante las etapas de Moisés con tu propio proceso? ¿Cuáles son las etapas de tu vida, ¿no? En, en hebreo hay una expresión muy bonita que cuando alguien cumple años le dicen Atmea Besrim, es decir, hasta los 120. Pero la idea de fondo es que tu vida eh, tenga el final de la vida de Moisés, o sea, que tu vida sea conducida
hacia ese objetivo, ¿no? De servir a Dios, de servir a Dios, ¿no? No de servirte de Dios, porque hay quien vive para servirse de Dios, sino de servir a Dios, ¿no? Que es pues algo muy amoroso, ¿no? Eh, Vamos ahora a entrar al libro del Éxodo. Ahora vamos a ver un momento para ver si este, tienen ustedes alguna participación, alguna idea. María Auxiliadora, ¿cómo ves este proceso? Bueno, a mí, la verdad sí me, o sea, es muy interesante y me llamó mucho la atención el, pues el escuchar que hay que, o sea, viene un proceso igual que el de Abraham. O sea, yo veo que Abraham tuvo que salir, Jacob también tuvo que huir, salir de su país, y ahora con Moisés también, él tuvo que salir, tuvo que huir. Y esto a mí me llama mucho la atención porque digo, no fue una huida, o sea, no solo por el miedo de que lo fueran a matar, sino que yo aquí lo relaciono como el salir al encuentro con Dios, porque en esa salida que ellos dan, es un encuentro que tienen con Dios. Y ese encuentro, pues, es, yo creo que es salir de uno de su egoísmo, eh, de su soberbia, de todo aquello que lo separa a uno de Dios, ¿sí? Para encontrarse con Él y regresar. Por ejemplo, aquí veo que Moisés se va, tiene ese encuentro con Dios, pero regresa, o sea, regresa a Egipto a ver esa realidad que vive su pueblo, pero que ya él va porque ya tuvo ese encuentro con Dios, ya se abandonó a él mismo y ya va con otra, pues con otra, ¿cómo se llama? Con una, ay, se me fue la palabra. O sea, ya va con una misión que Dios le ha dado y que él se ha entregado por completo para cumplir esa misión. Entonces eso fue lo que a mí me llama mucho la atención y que me dice a mí que tengo que salir de todo aquello para poder encontrarme realmente, o sea, tener ese encuentro con Dios y regresar a mi realidad, pero ya con otra pres- pers- como Perspectiva. perspectiva, ajá, con otra visión de la vida y, y de servir realmente a Dios. Eso es lo que me llamó a mí la atención. Me gusta mucho la reflexión que haces, ¿no? Abraham, Jacob, José también sale, ¿verdad? O sea, Todo sale. es una salidera. Este, Ajá. bueno, pues qué padre que logres hacer esta síntesis. Gracias, Mari. Rosy Luis, a ver, dinos qué piensas de estos textos. Yo ahorita, por ejemplo, lo que usted comentaba sobre las diferentes etapas, lo asocio a a las etapas de la vida de cada uno de míos, por ejemplo. Siento que, por ejemplo, yo cierta etapa de mi vida me he dedicado a prepararme y a precisamente a crecer, a sembrar para empezar a cultivar en un futuro. Y entonces, por ejemplo, yo siento que durante ciertos años de mi vida yo me dediqué a sembrar. Y después es otra etapa de mi vida en la que yo ahorita estoy,
es precisamente, siento yo que es ese momento en donde Moisés se apartó y se fue como pastor a Meditar. razonar, a meditar qué es lo que voy, cuál es mi siguiente etapa, qué es lo que voy a hacer en mi misión, en mi siguiente etapa de mi vida. Así es como yo me siento en este momento. O sea, siento que estoy entrando a ese punto de aislamiento para precisamente meditar en cuál va a ser, cómo voy, lo que he construido, cómo lo voy a poner en práctica, precisamente porque así me siento, o sea, siento que ya en unos pocos años, yo voy a dedicarme a recolectar los frutos que he sembrado durante muchos años. Entonces, pero ese momento en el que él se va, creo que es debe de ser el más sustancioso, porque debe de ser como el detonante para seguir más allá. Y pareciera que estos 40 años con su suegro Yetro son perdidos, ¿verdad? Son así como que muy, este, pues muy simples, ¿no? De pastor, pero a lo mejor es lo más provechoso, ¿no? Sí, Para sí, tomar conciencia. sí, porque si nosotros, bueno, al menos en mi vida, ¿verdad? Pienso que los primeros años son mucha, de mucho movimiento, de mucho movimiento de hacer, de construir, de aprender. Y luego, pero dentro del movimiento no se puede avanzar para algo más sustancioso. Entonces, para poder llegar a algo más sustancioso, hay que frenar y y hay que poner en paz los pensamientos. Y la única manera como eso se puede hacer es apartarse. Y es bonito. O sea, la verdad es que es muy bonito cuando cuando, em- cuando se, cuando empiezo a soltar, prefiero a soltar para hacer para reunir todo eso y ponerlo en una maquinaria mucho más productiva, más sustanciosa. Pues gracias, Rosy. A ver, otra participación. ¿Quién quiere? Si no, dedocráticamente voy a ver, Nora, por favor. Bueno, yo pienso que las etapas que vivieron ellos son las mismas que nosotros vivimos. Como dijo la anterior compañera, la primera etapa es de mucho movimiento, la segunda como que ya nos asentamos y empezamos a ver qué vamos a hacer de la vida, cómo la vamos a manejar. Y claro, lo que Dios disponga, ¿verdad? Porque uno propone y Dios dispone. Y pues ya la tercera no sé, ya cuando le empiece a vivir, ya le platico. Bueno, pues es para que se animen ahí comprométete, ¿verdad? A lo que les diga a lo que les diga la zarza ardiente. Sí, sí, eso es lo que yo pienso. A O sea, ver, ajá, adelante. estamos ahorita en la etapa de asentamiento, podríamos llamarlo así. Somos más pensantes, más objetivos. No andamos tan a la carrera. O sea, pensando y actuando tan a la carrera, ya no. Es lo que pienso yo. Y yo creo que la segunda etapa le da la posibilidad a la persona de liberarse del ego, ¿no? Sí, El ego. La primera etapa es mucho de ego, del éxito, del tener, del hacer. sí, Y la segunda etapa ya es más así como reflexión, ¿a dónde voy, no? ¿Qué hago? O sea, sí. eh, pues todo pasa porque las cosas que hacemos son importantes, porque sí son importantes, pues tienen su caducidad y es, es paja que se lleva el viento, ¿no? Definitivo. Eh,
Ahora yo, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a vivir, ¿no? Estos días que Dios nos da, me da. Sí, sí. Rosalío, ¿qué piensas? Te veo muy pensativo. Es que tienes el teléfono, el iPhone en silencio. ¿Ya me escucho? Sí, es un iPhone, Rosalío, es un iPhone. Fray, pues bueno, yo pienso que fueron etapas, diferentes etapas de profeta Moisés. En los 40 primeros años, como usted dice, de rico, tenía todo. Este, una circunstancia lo hizo cambiar su vida al, al defender a ese obrero. Y pues se fue, ¿verdad? Se fue al desierto, se casó y vivió de pastor. Fue una eh, vida sencilla. Y después pasaron otros 40 años con su suegro y después le llama a Dios, pero no es planeado. Porque muchos, o yo puedo decir, es que en tantos años quiero ser esto, quiero ser el otro. No, esto le surgió al día a día, al profeta, ¿verdad? No fue planeado. Digo, sí me comparo yo un poquito con él porque yo no planeé nunca mi vida. Yo siempre fui día a día, así como se iban las cosas. Claro que no había para planear, ¿verdad? O sea, bueno, dijo usted, voy a ir al TEC de Monterrey, voy a estudiar algo. Pues no, ¿verdad? Vivía el día. Entonces, el profeta Moisés me imagino que también aunque fue rico en su primera etapa, pues él no dijo, después de aquí a los 40 años voy a ser pastor. Pues no, ¿verdad? Ni lo pensaba. Pues sí, exactamente. Entonces, pues es una vida muy rica que tuvo, ¿verdad? En sus vivencias, no por dinero, por cosas. Y claro, pues lo más hermoso que fue cuando le llamó Dios. Y pues ahí, ¿quién no deja todo, ¿verdad? Cuando te habla Dios. Pues él no quería. Ahí vamos ahorita, vamos Sí, a ver lo que sí, dice el texto, porque pero no es que quería. pues sí es lo que pienso. Bueno, pues muchas gracias, muy rico su compartir, cada quien, por ahí se me esconden, pero bueno, este, eh, cada uno vaya viendo su propio proceso, ¿verdad? Vamos ahora al texto, porque es un texto muy bien elaborado, muy cuidado, porque pues es el corazón, o sea, es lo que precisamente nosotros vamos a estar celebrando ahora en Semana Santa, la Pascua, ¿no? Y en este año vamos a coincidir con los judíos, vamos a celebrar al mismo tiempo la Pascua con ellos, ¿no? La liberación, la liberación, eso es la Pascua, la salida de Egipto, ¿no? El paso del mar Rojo, ¿no? Y bueno, es un texto muy conocido, muy comentado, ¿no? Se nos dice los nombres de los israelitas que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia. No los leemos, ¿no? Los descendientes de Jacob eran 70 personas. José estaba ya en Egipto. Luego murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los israelitas eran fecundos y se propagaban, se multiplicaban y hacían muy fuertes y llenaban el país. Viene la tiranía de los egipcios. Surgió en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: Miren, el pueblo de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Actuemos sagazmente contra él para que no siga multiplicándose. No sea que en caso de guerra se alíe también él con nuestros enemigos, luche contra nosotros y se marche del país. Entonces les impusieron capataces para oprimirlos con duros trabajos. Y así edificaron para el faraón las ciudades de depósito, Pitón y Ramsés.
Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios esclavizaron brutalmente a los israelitas y les amargaron la vida con dura servidumbre, con los trabajos del barro, de los ladrillos, del campo y toda clase de servidumbre. Los esclavizaron brutalmente. ¿Cuál es el motivo de la esclavitud de los israelitas? El motivo profundo, vamos a decirlo. El miedo. El miedo, el miedo, sí. Eh, Vemos también cómo este pueblo, si nos damos cuenta, no está integrado al pueblo egipcio. Normalmente un pueblo, por ejemplo, cuando viene gente de la República, gente del sur al norte, pues se van mezclando, ¿no? Se van relacionando, se van casando. Este pueblo tiene la singularidad o la particularidad que no se une, ¿verdad? Elcita, por favor, apaga tu micrófono. Ok. Este, entonces tiene la particularidad, ¿verdad? Que no se integra. Es un pueblo que no está integrado y lo que no está integrado produce miedo. Lo que no está integrado en nosotros nos produce miedo. Lo que está integrado, pues ya lo conocido, pues ya lo familiarizado, ya lo podemos manejar, pero lo que no está integrado no lo podemos manejar. Constituye una amenaza, ¿no? De ahí que sea muy importante el integrar, ¿no? El integrarse interiormente, lo que vivimos, lo que somos, ¿no? Lo experimentamos, o sea, lo que sea, hay que integrarlo. Y luego, pues, integrarnos en la comunidad, porque lo desconocido siempre, este, provoca miedo. Entonces, un pueblo que les provoca miedo a los egipcios. Vamos a continuar. Además, el rey de Egipto dijo a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa: cuando asistan a las hebreas, fíjense bien, si es niño, mátenlo, si es niña, que viva. Pero las comadronas temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. El rey de Egipto llamó a las comadronas y les dijo: ¿por qué han hecho esto y dejan con vida a los niños? Respondieron las comadronas al faraón: es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas y antes que llegue la comadrona ya han dado a luz. Dios premió a las comadronas, el pueblo se multiplicaba y se hacía muy fuerte, y a las comadronas, porque temía a Dios, les concedió descendencia. Entonces el faraón ordenó a todo su pueblo: a todo niño recién nacido arrójenlo al río, pero a las niñas déjenlas con vida. Esa es la introducción de la historia de Moisés. Viene ahora eh, la historia de Moisés, ¿no? Se nos indica los orígenes del personaje, ¿no? Un hombre de la casa de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. O sea, Moisés es levita, o sea, es de la tribu sacerdotal. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. ¿Y si hubiera nacido feo? Bueno, fíjense cómo eh, los Hechos de los Apóstoles dice: hermoso a los ojos de Dios. Sí. O sea, hay una reflexión. Siempre los judíos están reflexionando sobre estos pasajes, ¿no? Entonces, a ver,
Y si era feo, entonces lo hubieran dejado morir, ¿no? Pues es que es hermoso. Pues todos los niños son hermosos, para sus madres. ¿Es cierto eso, Guille, o no? Prende tu micrófono, Guille. Mm, No lograste. Totalmente sí. Yo No, veo mis hijos, pues cada cual con sus cualidades y los veo grandes y los veo fuertes, aunque estén gordos, pero los veo fuertes. Entonces, pues yo digo que sí, que los vemos, Hermoso. para uno como madre, los vemos hermosos. muy bien, muy bien. Vamos entonces a seguir. Eh, no pudiendo esconderlo por más tiempo, tomó una cestilla de papiro, la embadurnó con betún y pez y metió en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río, ¿no? Entonces, el papiro, pues es la planta de allá de Egipto, ¿verdad? Es esta planta de la cual también hacían los libros. La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver qué le pasaba. Entonces la hija del faraón bajó a bañarse en el río, mientras sus doncellas se paseaban por la orilla del río. Ella divisó la cestilla entre los juncos y envió una criada para que la recogiera. Al abrirla, vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó, es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón, ¿quieres que vaya y llame a una nodriza hebrea para que te críe al niño? Vete, le contestó la hija del faraón. Fue pues la joven y llamó a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo, toma este niño y críamelo, que yo te pagaré. Tomó la mujer al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó y le llamó Moisés, diciendo, del agua lo he sacado. En egipcio antiguo, Moisés es Musa, Mu es de, Sa es agua, del agua, Musa, ¿no? Entonces por eso así se llama Moisés. Moisés es del agua, ¿no? Eh, Fíjense la providencia que hay detrás de este relato, ¿no? Porque prácticamente, este, le pagan a la madre del niño por amamantar Ujú. al niño, ¿no? Al hijo. Al hijo, cosa que es algo, pues, muy, muy singular. Voy a, voy a compartir con ustedes una reflexión de, de los judíos, ¿no? Este, como les digo, este pasaje, pues, es muy estudiado por ellos, ¿verdad? Dice así el texto, ¿no? La reflexión sobre este texto. Ella la abrió y vio un niño y he aquí un mozo lloraba. Ella dijo, es de los hijos de los hebreos. En lugar de decir, este es un hijo de los hebreos, ¿por qué no dijo, este es un niño judío, ¿no? Aquí hay una respuesta, ¿no? Fíjense, la cuestión es esta. ¿Por qué dice, este es un hijo de los hebreos? ¿Por qué no dijo, este es un niño judío? O sea, ve al niño como hijo de los hebreos. O sea, ve en este niño al pueblo judío y no solamente ve a un niño, sino ve al pueblo judío, ¿no? Dice, una vez el rey de Austria emitió un malvado decreto contra la comunidad judía. Tras mover influencias, el rey aceptó recibir a una delegación de rabinos.
Durante el encuentro, uno de los rabinos comenzó a gritar. El rey lo miró duramente y dijo, ¿no sabes que en presencia del rey se debe hablar suavemente y no gritar? El rabí, disculpándose, respondió, Su Majestad, no soy yo quien está gritando. La voz fuerte que usted escucha es la voz de miles de judíos que están en gran peligro a causa de su malvado decreto. Cuando la hija del faraón abrió la canasta, estaba asustada al ver a un pequeño bebé cuya voz era fuerte y alta como la de un jovencito. Conocedora del malvado decreto de su padre de matar a los niños judíos, ella se dio cuenta que la voz fuerte que oía no era solo la de Moshe, ¿no? Así dicen los judíos, sino también las voces de todos los niños judíos que lloraban a través de él. Eh, y, y yo creo que es importante que nos demos cuenta cómo en esta historia, porque a veces pareciera que los egipcios son malos, pero sin embargo, en la historia de la salvación y en la historia de cada uno de nosotros, no solamente los que creemos que son buenos nos hacen el bien, sino incluso aquellas personas que no parecen buenas o que no vienen caracterizadas como buenas, nos hacen el bien, porque es la hija del faraón la que rescata a Moisés, ¿no? Es algo maravilloso, o sea, es algo tremendo. No es judía, no es creyente en Yahvé, no es religiosa, pero simple y sencillamente la historia de la salvación siempre comienza, siempre se realiza por un acto de compasión, ¿no? Esta mujer, esta hija del faraón, que no tiene nombre, debería de haber tenido un monumento, ¿no? Un monumento porque, pues ella estaba ahí paseándose, ¿no? A la orilla del río, divisa la cestilla entre los juncos y envía una de sus criadas, porque tiene muchas criadas, ¿no? Dice el texto, se compadeció de él y exclamó, es un niño de los hebreos, la compasión. Dicen también los budistas, ¿no? Los budistas, la compasión salva al mundo. Todas las personas tenemos esa posibilidad, los creyentes o no creyentes, judíos, musulmanes, ateos, todos tienen esa, y de hecho la compasión está hablando eh, de una salud emocional, una salud espiritual, compadecerse, padecer con, ¿no? Padecer con, o sea, ponerse en el lugar del otro. Y esto es lo que ella realiza, se compadece y porque se compadece lo salva, ¿no? Lo salva. Y lo toma, lo ve como un hijo suyo, o sea, pues es una mujer, o sea, eh, de alguna forma esta hija del faraón pasa a ser la madre de Moisés, porque esta persona, antes de ser reina o de ser poderosa, es mujer, y como mujer es madre, ¿no? Entonces, todos tenemos esta posibilidad de ser madre y de ser padre, ¿no? Si nos compadecemos, si nos compadecemos, ¿no? Eh, Porque, bueno, pues esta mujer podría haber dicho, a ver, yo lo ignoro, ¿no? Yo vivo aquí abajo. O sea, una persona ensimismada, ¿no? En su propio proceso, ¿no? Por qué tenía que entrar en esa dinámica? Bueno, pues el Espíritu Santo, yo digo, el Espíritu Santo que la preparó a ella para vivir esa compasión, ¿no? Su propia humanidad. Pero yo quiero subrayar eso, ¿no? Alguien dice, la historia de la salvación es grande Moisés, sí, pero antes de Moisés está una muchacha, ¿no? Está una muchacha que siente compasión y eso es algo maravilloso, ¿no? Que no es familiar de Moisés, pero se hace madre de Moisés a través de su compasión.
Y esto no, para esto no tienes que ser ni cristiano, ni judío, ni musulmán, ni venir ni venir siquiera a la clase de Biblia, ¿no? Todo mundo puede tener esa posibilidad de hacerse padre o madre de una persona o de una situación, ¿no? Por la compasión. Bueno, toma este niño, críamelo y yo te pagaré, ¿no? Tomé la mujer al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó y le llamó Moisés, diciendo, del agua lo he sacado. Musa, ¿no? Viene este capítulo, tremendo, ¿no? Un día, cuando Moisés era mayor, fue a donde estaban sus hermanos y vio sus duros trabajos. Eh, Así como la hija del faraón se compadeció de él, así también ahora Moisés se compadece de sus hermanos, ¿no? Qué importante es la compasión. O sea, la compasión salva al mundo. La compasión la compasión nos saca de nuestra zona de confort. Esta sociedad sería otra si viviéramos con compasión, ¿no? Si nos compadeciéramos de la gente que vemos, ¿no? De la cajera, del barrendero, de la persona que atiende, la empatía, eso sería otra forma de manifestarlo, pero aquí lo vemos, ¿no? Cómo en toda esta historia de la salvación está la compasión, la empatía muy presente. Vio también cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. O sea, por un lado están los trabajos de sus hermanos, ¿no? Su esclavitud. ¿Cuánto, cuánto tiempo tardó viendo esto? No, no es cosa de un día, ¿no? Moisés era mayor, fue a donde estaban sus hermanos. ¿Y esto cuánto tiempo? Alguien dirá, no, pues una tarde, no. Fueron días, quizás meses, ¿no? Y vio sus duros trabajos, ¿no? Y, y a pesar de que él estaba en una situación privilegiada, porque algunos en una situación privilegiada, fíjense cómo piensan algunos, ¿no? Pues es que yo tengo derecho a ser privilegiado. Así piensan algunos. De hecho, a mí me ha tocado eh, sacerdotes, por ejemplo, de la India, ¿verdad? Allá que las castas están muy instauradas. Ellos dicen, es que yo nací para mandar, ¿verdad? Yo nací para mandar, ¿sí? Y yo nací para decidir. Eso dice la gente. Pero eso que vemos en los indios y que nos escandaliza está presente también en el inconsciente de ciertas personas, ¿no? Y de ciertos estratos sociales. Yo nací para mandar, o sea, yo nací para dominar, yo nací para que me sirvan, para que me atiendan, ¿no? Porque tengo dinero, ¿no? Porque pagué, que me atiendan, que me sirvan. O sea, esa es la, la, la soberbia, ¿no? Que hay en nuestra sociedad. Moisés, que es un príncipe, va a ver los duros trabajos de sus hermanos, ¿no? Y no dice, pobrecitos, allá, pues les tocó así, a mí me tocó diferente, que algunos dicen así, ¿no? Sino, hay una compasión. Miró a uno y al otro lado y no viendo a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Cuando salió al día siguiente, estaban riñendo dos hebreos y dijo al culpable, ¿por qué le pegas a tu compañero? Aquí tenemos a Moisés muy compasivo, ¿no? Él respondió, ¿quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés tuvo miedo, pues se dijo, ciertamente la cosa se sabe. Cuando el faraón se enteró de lo sucedido, buscó a Moisés para matarlo, ¿no? Este, pues todo esto tiene sus leyes, ¿no? En todas estas civilizaciones hay leyes. Bueno, viene la huida de Moisés. Eh, Quisiera pregunto, ¿verdad? ¿Qué piensan de la hija del faraón? ¿No? ¿Y qué piensan de Moisés? ¿No? Esperanza, ¿cómo ves? Pon tu micrófono porque si no, no te vamos a escuchar.
No, no, todavía no lo has puesto. Bueno, pienso que la hija del faraón sacó su naturaleza como madre, ¿verdad? Y que era una persona que, como dice usted, que se compadeció, pero como dice, vio en él a lo mejor el hijo que no pudo tener o algo así, ¿verdad? Y en ella pues nació ese sentimiento, ¿verdad? De ser madre y pues bueno, también el riesgo que corrió la madre de Moisés también al enviarlo al río, también yo creo que este fue también un grito de sobrevivencia para el niño, ¿verdad? Entonces, pues era una persona clave para poder lograr que fuera la liberación de los israelitas, ¿verdad? Porque sin esa compasión, pues no hubiera habido todo el desenlace que hubo en la historia de Moisés, ¿verdad? Y pues no sé, yo le encuentro también una relación entre que mataban a los niños primogénitos, también en la época de Jesús. Y leí en cierta, en una plática que también era el inicio de cuando Moisés tiene esa historia también de que él va a morir, es el inicio de un cambio, de una liberación para llegar a conocer a Dios, ¿verdad? Igual que cuando nació Jesús, hubo ese también hubo el movimiento eso de matar a los primogénitos porque iban a ser iba a estar el que iba a salvar al mundo, ¿verdad? Y en este Un momento paralelismo. sí, un paralelismo de salvación en ambas partes, en la liberación para los israelitas de esta situación, ¿verdad? De todo para la salvación, ¿verdad? Bueno, Gracias, gracias, Pera. gracias. Marta Catalina, ¿qué piensas? Nada más ponle sonido a tu. Todavía no. Ya. Ajá. Del sacrificio de los inocentes. No, de la compasión, Ah, de la hija del faraón. Y después de la compasión de Moisés. ajá. Pues yo creo que era compasión y también era la soledad, padre, porque tengo entendido que ella no estaba casada y ella deseaba mucho un hijo y no había tenido hijos. Yo no sé cómo era la organización de la sociedad de ellos, sus costumbres, pero me parece que era una mujer que amenazaba con quedarse sola. Pero eso no está en el texto, Marta Catalina. No, no, yo lo intuyo nada más, Fray, que ¿cómo se llama? Porque, pues sí, o sea, esa alegría, ese gusto que se encuentra el niño y dice, es mío, o sea, antes que otra cosa, ni avisar ni nada, ella, lo hace suyo, ¿verdad? Bueno, ok. Mariquina, ¿qué piensas? Y la compasión, Fray, pues es sufrir con o acompañar con, entonces yo creo que era la identificación de ella con los israelitas y era una manera de responder a la crueldad del papá, de contrarrestar y y pues en Moisés es donde acoge a todos los israelitas. Gracias, Marta. Mariquina, ahora sí. Ay, perdón, no podía abrir el micrófono. Fray, pues yo creo que la compasión de la princesa, porque pues finalmente era una princesa, era hija del faraón,
viene más que nada como una inspiración, siento yo, como una inspiración que le mandó Dios para que recogiera a aquel bebé. Y la compasión la llevó a criar, a ese muchacho, a ese bebé, hasta ser un hombre. Al ser un hombre, Moisés vuelve a sentir la misma compasión por su pueblo, por su sangre, por su hermano, por sus hermanos, y reacciona como tal, o sea, reacciona como un hermano al defender a otro, sin importar que fue creado como egipcio finalmente. Entonces yo creo que ahí la compasión es fundamental en ambos casos para la salvación del pueblo de Israel, porque sin esa compasión de la princesa y sin esa compasión de Moisés hacia su pueblo, pues finalmente no hubiera logrado la liberación de ellos. Eso es lo que yo más o menos entiendo. Muchas gracias, Mariquina. Gracias a usted, Fray. Vamos a leer la última parte antes de entrar, que no vamos a entrar, ¿verdad? Porque no nos alcanza el tiempo. Vamos a hablar de la huida de Moisés. Moisés huyó de la presencia del faraón y se detuvo en el país de Madián, donde se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, que fueron a sacar agua y llenar los abrevaderos para dar de beber al ganado de su padre. Pero vinieron unos pastores y las echaron. Entonces Moisés se alzó, las defendió y abrevó su ganado, ¿no? Vemos como este hombre es un caballero, ¿no? Ellas volvieron a casa de su padre Reuel y él les dijo, fíjense aquí, el sacerdote recibe el nombre de Reuel y más tarde recibirá el nombre de Jetro, ¿no? Él les preguntó, ¿por qué han vuelto hoy tan pronto? Respondieron, un egipcio nos ha librado de las manos de los pastores. Además nos ha sacado agua y ha abrevado el ganado, ¿no? Preguntó entonces a sus hijas, ¿dónde está? ¿Cómo han dejado solo a ese hombre? Invítenlo a comer. Moisés aceptó morar con aquel hombre y él le dio a su hija Séfora. Ella dio a luz un hijo y Moisés lo llamó Gersón, pues dijo, forastero soy en tierra extraña. Durante este largo periodo murió el rey de Egipto. Como los israelitas gemían y se quejaban de su servidumbre, el clamor de su servidumbre subió a Dios. Dios escuchó sus gemidos, se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Dios se fijó en los israelitas y reconoció. Y así termina el texto. Y vamos al capítulo 3, que no vamos a ver sino hasta la próxima sesión. Bueno, pues faltan 4 minutos para terminar, pero yo creo que hasta aquí podemos dejar nuestra reflexión. Nos vemos la próxima semana. Yo los invito a que lean el capítulo 3, 4 y 5 de Moisés. Y bueno, pues que siga esta reflexión, vayan escribiendo lo que vayan encontrando, lo que vayan considerando, porque pues parte de este ejercicio es el ir escribiendo, ¿verdad? No solamente escuchando, sino escribiendo. Escribir tiene una función muy pedagógica muy importante, entonces si pudieran escribir sería maravilloso. Que tengan muy buena noche todos, todas. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Fray. Buenas Gracias, Fray. noches. Hasta la próxima. Gracias, Fray. Hasta Buenas luego. noches. Gracias a todos. Gracias. Bye bye.